Buenas tardes, ¿cómo está, familia? Ay, caray, ¿cómo están? Wow, gracias a Dios podemos decir, estamos bien, estamos vivos y Dios tiene hoy una palabra para nosotros. ¿Qué les parece si oramos para poner este tiempo en las manos de Dios? Así es, ¿por qué no me acompañas? Vamos a pedirle a Dios que a mí y a mi esposa nos dé la gracia de poder hablar lo que Él tiene en su corazón. Y tú que estás sentado, que Dios permita que tu corazón sea una tierra fértil para lo que Dios quiere hablar en este tiempo. Señor, gracias Dios porque sabemos y creemos que estamos aquí, Señor, en respuesta a tu corazón para nosotros, Señor. Hoy ponemos en tus manos este tiempo, pongo en tus manos la vida de mi esposa y la mía, Señor, para poder hablar conforme a tu corazón, Señor. Que ninguna palabra que salga de nuestra boca sea contraria a tu corazón para tu amada iglesia, Señor. Y declaramos tierra fértil en cada uno de los que están en este auditorio escuchando y anhelando conocer más de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pues qué gusto, congregación, que estemos aquí y que tú hayas tomado un tiempo en este precioso domingo para venir aquí, para estar conociendo más de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Te quiero decir una cosa, la semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? ¡Wow! ¡Qué bueno que estás aquí! La semana pasada nos estaba compartiendo Rubicel acerca del sembrador, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Él decía, Rubicel nos platicaba, ha venido el sembrador, ha puesto esa buena semilla en la tierra y cada uno de nosotros tenemos esa semilla que es Jesucristo y vamos anhelando ser esa tierra fértil que permita que esa semilla pueda dar fruto, que esa semilla pueda crecer, que esa semilla pueda ir madurando poco a poco en este caminar que tenemos en Cristo. El día de hoy queremos tratar con ustedes una palabra de parte de Dios, más bien una realidad. Di con el que está a un lado una realidad. Dile, al del otro lado dile, es una realidad. La realidad es que Dios nos ha hecho libres. ¿Nos ha hecho qué? Nos ha hecho libres y es una realidad. Y así lo dice Colosenses 1, 13, 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Esto es una realidad. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Tenemos delante de nosotros un congreso que se llama Reino y nuestros pastores nos han estado haciendo hincapié que no es el título de un congreso, es una realidad, es un llamado de parte de Dios, es una palabra que está viniendo a la iglesia en este tiempo, que hemos sido trasladados de un reino a otro reino cuyo rey es Cristo y es donde estamos parados y esa es la realidad a la cual apelamos. Así es, en Isaías 61 tenemos en el tiempo de los profetas cuando se hablaba una tremenda profecía para la humanidad que te alcanza a ti y me alcanza a mí. Isaías en el 61 verso 1 dice así: el Espíritu del Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esa profecía se hablaba en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías la estaba declarando, una profecía para la humanidad. Y cuando Jesús estaba por ahí en sus primeros años, leemos en Lucas 4 del 20 al 21, y va a una sinagoga y toma el libro, el pergamino de Isaías, y se levanta en medio de la sinagoga y declara estos mismos versículos de Isaías. Y terminando estos versículos dice: hoy mismo se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Ese es el momento, desde entonces para la humanidad, que hay un decreto para tu vida y un decreto para mi vida. Y ese decreto es libertad. Ese decreto es poder vivir vidas plenas en Cristo, vidas libres. Y sabes, en estos días Ana decía,
estamos recibiendo, más bien desde diciembre pasado y a lo largo del año, los pastores han estado predicando y nos han llevado a conocer sobre la cultura del reino y la cultura de las tinieblas, ¿verdad? Y se oponen estas culturas, y muchas veces tú y yo, teniendo una vida cristiana, queriendo caminar en Cristo, de repente vemos que algunas áreas de nuestra vida no están caminando en esa libertad. Y como el pastor lo decía en la primera reunión, tú te preguntas, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo que no estoy caminando en esa libertad? Y justamente hoy queremos platicar algunas de las artimañas que el enemigo usa. Porque hay un decreto en los cielos, y es que tú eres libre, tú y tu familia son libres para vivir una vida plena en Cristo. Y vamos a caminar en esa libertad, amada congregación. Romanos 8 del 1 al 2. Si puedes, toma tu Biblia y marca estos versículos porque son herencia tuya, herencia para tu familia. Son palabras que puedes tomar en momentos de dificultad y ir a ellas como promesas tuyas. Romanos 8 del 1 al 2 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esta palabra dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, y es una realidad. Es una realidad porque en la persona de Jesús fueron pagados todos nuestros delitos, todos nuestros pecados. Y ¿saben algo que nos pasa muchas veces? Que no alcanzamos a dimensionar esta realidad. Pero si tú miras la realidad social, si tú miras algunas circunstancias que están pasando en nuestro país, yo te quiero decir algo para que lo ubiques. Cada una de esas maldades, cada una de esas iniquidades fueron pagadas, fueron llevadas en el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no quiere que ninguno se pierda. El corazón de nuestro Dios es que ninguno se pierda, sino que todos ¿qué? Procedamos al arrepentimiento. Entonces estas palabras son una realidad y tenemos que tomarlas y vivirlas. Pero a veces pasa que en nuestro caminar cristiano diferentes circunstancias nos limitan, nos impiden vivirlas. Y justamente es de lo que queremos hablar el día de hoy. Vamos juntos. Sí, te quiero dar una cita más y está en Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una paz, hay una libertad, hay una vida plena que tenemos cuando tú y yo un día, por la obra del Espíritu Santo, te das cuenta que hay una necesidad en tu ser que no puede ser llena por nada, ¿verdad? Te das cuenta un día que los que somos varones, que el trabajo no satisface. Te das cuenta que buscar situaciones económicas no llena eso que tienes en tu ser. Lo vemos mucho nosotros en los jóvenes. De repente los jóvenes tienen un anhelo y Ever, cuando termine la carrera. Y terminan la carrera y dicen, no, Ever, cuando tenga un buen trabajo. Y tienen un buen trabajo y no, Ever, Ana, cuando tenga novia, y luego cuando tenga esposa, y luego cuando me case. Y nos empezamos a dar cuenta que hay algo en nuestro ser, hay en nuestro espíritu anhela una comunión con Dios, y es solamente esa comunión la que nos hace ser pleno. Y yo te decía, un día vino a tu vida a través del Espíritu Santo una revelación que tú necesitas un Salvador. Y le llamaste a ese Salvador, abriste tu corazón, permitiste que entrase tu vida. Y entonces se cumplió lo que la palabra dice. Fuiste llamado de muerte a vida. Ahora a través de esa salvación que tenemos, somos llamados hijos. Pero a veces sucede que pareciera que el entorno no te permite vivir en esa salvación. A veces pareciera que hay ciertos lazos que el enemigo con el cual te tiene atado. Y te quiero decir una cosa, la libertad que tú y yo vivimos cuando somos nacidos de nuevo, la puedo representar como la imagen que ves aquí, como una celda abierta. De repente dices, pero todavía estamos atrapados como en una cárcel, como en esta imagen que puedes ver en las pantallas.
y pareciera que es una celda, si me apoyan los de video con la imagen siguiente, y pareciera que estamos dentro de una celda, pareciera que estamos dentro de una prisión, pero ¿qué crees? En Cristo las puertas están abiertas. Sí, llegamos a los pies de Cristo, sí, somos unas nuevas criaturas y ahora nos toca caminar. Ahora nos toca ir caminando, ir avanzando, ir creciendo, ir despojándonos de muchas áreas, de muchas cosas en nuestra vida que nos estorban para vivir en la libertad con la cual Él nos ha hecho libres. Hay una alegoría muy conocida de un elefante. El elefante pesa muchas toneladas y desde muy pequeño es atado y se acostumbra al grillete que tiene en la pierna. Y llega un punto en su vida adulta que ya ni siquiera tiene el grillete, o en ocasiones lo tiene, pero está clavado a una distancia muy poco profunda. ¿Sabes qué ha pasado? Se ha acostumbrado a vivir de esa manera. Piensa, ha sido engañado que no va a poder salir de esa situación. Y muchos de nosotros a veces pasamos situaciones y por mentiras del diablo, porque esa es la única manera, no salimos. Porque en Cristo tenemos libertad completa. La obra de Cristo está completa. ¿Está cómo? Dilo a ti mismo. ¿Está cómo? La obra en tu vida está completa. Hay un consumado es en la cruz y a veces por circunstancias no descansamos en ese consumado. Y aunque la cárcel está abierta para caminar en un camino de libertad, no aprendemos a caminar así. ¿Y por qué puede ser esto? Y es lo que queremos profundizar el día de hoy. Y lo vamos a ver a través de una historia de lo que conocemos en el Antiguo Testamento como la salida de Israel rumbo a la tierra prometida. Pusimos ahí cómo lo vivió el pueblo de Israel. Muchas veces tomamos de la palabra justamente esa salida de Egipto para ejemplificar nuestra vida, cómo sale de estar en las tinieblas a salir a la luz de Cristo. Pero hoy queremos tomar esta misma historia del pueblo de Israel en su caminar, cuando empieza justamente a salir de la esclavitud de Egipto, para ejemplificar cómo tu vida y mi vida muchas veces están anhelando vivir esa libertad y cuántas trampas el enemigo pone para que esto no pueda ser. Pero te digo una cosa, está decretado, ha sido consumado, que tú y yo tenemos la capacidad, el Espíritu Santo en nosotros para vivir en esta libertad. El pueblo de Israel estaba en Egipto y pasaron años, ellos llegaron en ciertas condiciones, pero llegó un punto en que empezaron a ser oprimidos, empezaron a ser afectados, empezaron a ser humillados con duras tareas, con cargas muy pesadas, y entonces empezó a subir un clamor. Empezó a haber un anhelo y Dios desde los cielos escuchó el clamor del pueblo. ¿Qué hizo? Escuchó el clamor del pueblo. Este clamor, ¿sabes qué denotaba? Denotaba un anhelo. El anhelo era salir de ese yugo de esclavitud. Así es, tú puedes darte cuenta en esta historia del pueblo de Israel cómo viven bajo el yugo de Egipto. Empiezan a ser duramente tratados, como lo decía Ana, y a veces el pueblo se acostumbra, te acostumbras. Dices, bueno, es lo que me tocó vivir, bueno, pues ni hablar, esta es la vida que me tocó. Pero hay un momento en que el Espíritu Santo en ti empieza a generar un clamor. ¿Y sabes por qué? Porque has sido llamado a conocer a Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros no le amamos primero, Él nos amó primero. Ese anhelo de tu corazón de buscar de Dios es la respuesta al anhelo de Dios que tiene por tu vida y que ha tenido por mi vida. Y lo primero que tú y yo identificamos es un anhelo. Y no sé si tú estás en este momento viviendo alguna situación en la que estás completamente cansado de ella. Y identificas que hay un anhelo, hay un algo en tu vida que dice, tiene que haber algo más que lo que estoy viviendo. Ese anhelo es Cristo, ese anhelo es Dios en tu vida, ese anhelo es una vida dependiente de Cristo. Y vamos a leer en Éxodo 5, del verso del 1 al 3, cómo escuchamos lo que está sucediendo cuando el pueblo tiene ese clamor. Y entonces Moisés y Aarón
van delante de la presencia de Faraón para decirle: queremos que este pueblo salga. Y dice Éxodo 5, del 1 al 3, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y le deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino a 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y te quiero decir una cosa: habitualmente cuando viene ese anhelo de tu corazón, siempre viene oposición. Y a veces tú y yo empezamos a tener ese despertar, esa hambre de Dios, y empezamos a ver cómo viene esa oposición, esa opresión. Cómo viene para el pueblo de Israel Faraón diciéndole: no van a salir, yo no conozco a tu Dios. Y a veces para nuestras vidas empezamos a querer acercarnos a Dios y hay un poco de opresión. ¿Cuántas esposas vienen aquí solas y de repente el esposo te dice: no puedes ir? ¿Cuántos jóvenes conocemos del grupo que nos dicen: Ever, es que mamá y papá les empezaron a ver que veníamos a reunirnos y no quieren que vengamos? Y me dicen: pero pues no les importa que me vaya yo a la pachanga el viernes. Y dices: Dios santo, es una oposición que se levanta. Es una primera oposición, y te voy a decir por qué. Porque el enemigo sabe que tú estás llamado a vivir en libertad. Y cuando el Espíritu Santo empieza a inquietar, es ese despertar para caminar con rumbo a nuestro Señor Jesús. En medio de situaciones difíciles, llega un punto en tu vida en que dices: Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Y de repente viene un familiar y te dice: en eso que estás viviendo, Cristo es la respuesta. En medio de eso que estás viviendo, Dios puede intervenir. Pero el enemigo y sus artimañas no van a aligerar tu salida. En Éxodo 5:7 dice: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. ¿No te ha pasado que empiezas a dar pasos de fe y de repente parece que todo se empieza a complicar? Cuando iniciaste tu vida en fe, y aún para los que están iniciando, ¿no parece que empiezas a mirar a Cristo y todo se empieza a oponer para que tú retrocedas en ese anhelo de encontrarte con Cristo? ¿Lo has vivido? Indícame con tu mano si lo has vivido. ¿No parece que de repente vas a empezar a orar por tus padres o aún por tus propios hijos y pareciera que las cosas se ponen más complicadas? La Biblia es muy clara: nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes y potestades de maldad. Y tenemos que identificar esta situación. Miramos a Cristo, el Espíritu Santo pone un anhelo genuino en nuestro corazón para ir en pos de Cristo y todo se opone. ¿Sabes? Nuestro anhelo es que salgas de aquí con un entendimiento y una realidad. Cristo nos llamó a ser libres y somos sus hijos. ¿Somos sus qué? ¿Somos hijos de quién? Somos hijos de Dios, somos hijos de Cristo, comprados a precio de sangre. Entonces, cuando identifiquemos esta artimaña, mantengámonos firmes para poder seguir. Así es, y la historia del pueblo de Israel continúa, ¿verdad? Fueron por primera vez Moisés y Aarón, le expusieron al faraón: vamos a salir y vamos a ofrecer a nuestro Dios sacrificio y holocausto. Y Faraón entonces aprieta el yugo sobre el pueblo, ¿verdad? Les dice: ustedes hacían ladrillos y les dábamos la paja, ahora ustedes consíganla. Y entonces Dios se muestra al pueblo de Israel en su amor. Y entonces tú conoces la historia como yo la conozco. Viene Dios y le llama a Moisés y le dice: ve nuevamente con Faraón. Y tenemos como contexto que Moisés se presenta 4 veces más delante de Faraón, pidiéndole y diciéndole que el pueblo va a salir, porque así lo ha decretado el Dios de Israel. Y vienen 4 plagas sobre los egipcios. Viene el agua que se convierte en sangre, vienen las ranas, vienen los piojos y vienen las moscas. Y entonces Faraón dice: creo que esto es en serio. Y vuelve a llamar a Moisés y le dice: Moisés, Aarón, vengan,
porque voy a ceder un poco. Y vamos a ver lo que dice Éxodo 8 del 24 al 25. Éxodo 8 del 24 al 25 está llamando Faraón entonces a Moisés y Aarón y les dice así: y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Te quiero decir una cosa: cuando tú persistes, cuando tú te mantienes firme y dices yo voy a caminar a esa libertad que Dios me ha dado, el enemigo te hace una primera oferta y te dice: está bien, ve a buscar a tu Dios, pero no te salgas de mí, no te salgas de mi yugo. Al pueblo de Israel le dijo: ve, ofrece sacrificio, pero ofrécelo en esta tierra. ¿Y cuántos de nosotros tenemos una vida cristiana que está comenzando y pareciera que hay algo que no nos deja seguir atados a las cosas del mundo? ¿Cuántos jóvenes tenemos que dicen: decido venir a la reunión, quiero empezar a vivir una vida con Cristo, pero ataduras tan pesadas como la pornografía les tienen sujetos? ¿Cuántos que estamos en el mundo laboral, verdad? Vemos que alrededor de nuestros trabajos hay cosas que tienen que ver con corrupción, con fraude. Y pareciera que el enemigo te dice: ven a la congregación, pero quédate en esta tierra, pero no te muevas de aquí. Te quiero seguir teniendo bajo mi yugo. Esa es la primera oferta que el enemigo hace a un cristiano, hace a un hijo de Dios, en ese intento de mantenerte sin la libertad que Cristo nos ha dado. Es decir, está bien, puedes ejercer la cultura del reino, está bien, ve y sé cristiano, pero permanece aquí. Y muchas veces como cristianos llega tal dureza en el corazón que ya no distinguimos la línea entre el reino de Dios y el reino del mundo y parece muy igual. Pero sabes una cosa, la Biblia dice que no seamos tibios, ¿verdad? Porque a los tibios, ¿qué les va a pasar? Dios nos ha llamado a libertad, pero el enemigo en su artimaña te dice: tú puedes estar en la iglesia, puedes estar ahí, puedes diezmar si quieres, pero aquí nos vemos, acá te espero. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque el diablo se sabe la Biblia. Una pastora nos decía por ahí, nos lleva años de ventaja. Conoce la Biblia, se la sabe. Y Mateo 6:24a dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. Es decir, el enemigo te dice: haz lo que quieras, pero quédate aquí. Ve y ofrece alabanzas, ve y haz holocaustos, pero no salgas de Egipto. No salgas. Y aquí el problema es que a veces no es que no salgas, es que a veces no quieres. ¿Y sabes por qué no quieres? Porque quizás no has desarrollado tal intimidad con Dios que logres conocer a este rey que te está llamando a ser parte de su reino, porque todos tus delitos y pecados fueron pagados y Él anhela que tú no te pierdas de vivir en esta libertad. Identifica en tu vida, en tu día a día, de qué manera el rey de ese reino caído, el reino de Satanás, te dice: ve, haz lo que quieras, pero sigue en la tierra de Egipto. En verdad que, y lo quiero reforzar un poquito porque hay que abrir los ojos, amada congregación. Cuando estamos tibios, estamos en el peor punto de nuestro cristianismo. A veces pensamos que el peor punto que podemos vivir, el del ser humano, es cuando está desconociendo por completo a Dios. Pero ese no es el peor punto según la palabra. Ana decía, la palabra de Dios es clara: sé frío o sé caliente, porque a los tibios les vomitaré, dice la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando estaba lejos de Cristo, y cuando estaba yo lejos de Cristo y en el tiempo que yo me alejé y me perdí en el mundo, te quiero decir una cosa: hubo un momento que tenía tal entendimiento que lo que estaba haciendo era tan contrario a Dios que no quería pararme en esta congregación porque tenía temor.
Decía, ¿cómo me voy a ir a parar ahí si estoy en tantísima porquería? Pero desgraciadamente mi mente, mi ser fue cayendo en tal, ¿cómo llamarlo? Fue tal la caída que tuvo todo mi ser que hubo un momento en que dije, empiezo a ir. Y hubo un momento en que dije, puedo estar aquí y puedo estar allá. Puedo pecar libremente, puedo vivir una vida de desorden y de basura y también puedo estar en esta congregación levantando las manos. Ese es el punto donde el enemigo está anhelando y dándonos una primera oferta. Porque en ese punto, iglesia, en ese punto somos contrarios a Dios de una manera más fuerte, de una manera más tremenda que cuando estamos lejos de Cristo. Y es la primera oferta que el enemigo nos hace. Y ante esa oferta, yo te quiero decir una cosa, mantén tu compromiso. Mantente aquí, mantente luchando, mantente clamándole a Dios. Dile, Dios, ven, cambia mi ser. Y también te digo otra cosa, iglesia, muere a ti. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. Es que no puedo dejar las cosas de este mundo. Es que tienes que morir. Ahí es a donde aplica, toma tu cruz y sígueme. Es que deja cosas, es que no quiero. Es que ese es el evangelio. Deja cosas. Probablemente no las puedes dejar porque no imaginas lo que te espera. Porque lo que no imaginas es una vida en Cristo que es maravillosa, es preciosa. Es una aventura y es lo que Dios tiene para nosotros. Y con todo y eso, el pueblo todavía no sale. Hay una siguiente parada. Así es, vamos a Éxodo 8, 26 al 28. Fíjense la siguiente oferta que Faraón le hace al pueblo de Israel. Éxodo 8, 26 al 28. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, refiriéndose a que no iban a estar en la tierra haciendo holocaustos, porque ofreceremos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos los dirá. Y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezca sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayas muy lejos. Fíjate lo que el faraón le dijo al pueblo. Bueno, está bien, ve, pero no te alejes mucho. Pero quiero seguir entrelazando yo tu vida para tenerte. Esa fue la siguiente oferta del enemigo. De repente hay situaciones como el cigarro, como amistades, como ciertos hábitos en casa. Y tienes a Dios invitándote a irte, a alejarte. Y este reino te dice, ve y ora por mí. ¿Sí leyeron cómo dice? Y orad por mí. Vaya, pareciera una buena oferta. Yo te digo, no la tomes. No la tomes porque a libertad has sido llamado. Ve, pero no vayas muy lejos. No, pues es que no quiero ir muy lejos, me quiero ir lejos de ti, totalmente. Porque hemos sido llamados a vivir en una libertad completa en nuestras vidas, pero muchas veces estamos cerca. ¿Por qué? ¿Por qué no nos alejamos? Quizás porque no entendemos que nuestra naturaleza es corrupta y en cualquier momento puede regresar. Con razón que Dios hace una invitación constante, no a una reunión de domingo, no a una reunión de miércoles, sino a una vida de cada día en total dependencia de Dios. ¿Sabes? Yo lo veo así. Es una vida de dependencia. Y todos los días para tu vida y para mi vida hay misericordias nuevas. Y a veces en una semana de 7 días normales, esas misericordias nuevas no son ocupadas para estar alejándonos y luchando. No resistimos, simplemente vivimos. Y sabes, hace unos meses el pastor Ernesto desde este estrado dijo, el día que ustedes entiendan quiénes son en Cristo, el diablo va a temblar. ¿Y saben por qué lo dijo? Dijo, ustedes son terroristas del reino. ¿Se acuerdan que lo dijo? ¡Qué palabra tan fuerte! Y después nos explicó, ¿pero por qué?
¿Por qué? Porque tú tienes acceso al trono de la gracia. Porque tú eres la sal. ¿Eres qué? Dilo fuerte porque es para ti. Eres la sal. Eres la luz de este mundo. Tú portas vida, tú portas gloria. Esa es tu identidad, ese es tu llamado. Y por eso el rey de este mundo te dice, ve, pero no te alejes mucho. Y de repente hay invitaciones a cambios radicales de vida y pareciera que no los podemos tomar. ¿Sabes por qué? Porque estamos cerca. Por eso a veces hay que ser muy drásticos, muy radicales, porque si no en cualquier momento vas a regresar. Y Faraón lo sabía. Vayan, oren, hagan lo que quieran, pero no vayan muy lejos. Por supuesto que Moisés y Aarón no tomaron eso. No es una opción para tu vida y para mi vida. Y continuando con el contexto de lo que está sucediendo, Moisés insiste con Faraón de que Dios ha decretado que salga el pueblo de Israel. Y 4 encuentros más tiene Moisés y Aarón delante de Faraón. Y vienen las plagas donde el ganado de los egipcios se enferma. Viene la plaga donde hay úlceras en el cuerpo de las gentes. Vienen granizo y vienen las langostas. Y Faraón una vez más vuelve a llamar a Moisés y Aarón y le dice, vengan, vamos a hacer otra negociación. Y vamos a Éxodo 10 del 8 al 11 para ver lo que Faraón está proponiendo. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo está el mal, está delante de vuestro rostro. No será así, id ahora vosotros los varones y servir a Jehová. Qué tremendo, iglesia. Hay un punto donde tú estás resistiendo, donde el Espíritu Santo te está impulsando a caminar una vida radical y entonces el enemigo te ofrece, ve tú, pero me quedo con tus hijos. Ve tú cuando es el esposo, pero me quedo con tu esposa. O cuántas esposas, ve tú, pero me quedo con tu esposo. Es tremenda la oferta del enemigo. Y te quiero decir una cosa, Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de familia. Y quiero tomar una pausa de breves minutos para decirte, hubo un momento de mi vida que ya lo compartí al principio, estaba completamente perdido. Y gracias a Dios hubo quien estuvo orando por mí. Te quiero decir, si tú estás aquí, si eres mamá o en una familia no están alguno de los hijos en Cristo, no te canses, no te canses. Clama al Dios que te escucha, porque mientras yo estaba perdido hubo alguien que estuvo clamando por mí. Conocemos cuántos jóvenes llegan a nosotros y reciben a Cristo y sus vidas se transforman 180 grados. Y cuando eso sucede, me acerco con ellos y les digo, estoy seguro que tus padres estuvieron orando por ti años. Y siempre es la misma respuesta. ¿Cómo lo sabes? Porque la oración es poderosa. Porque muchos de los que fuimos arrancados de muerte a vida y que nosotros vivimos un proceso que pareció sencillo, requirió de oración. No te canses, familias, no se cansen. Esposas, si estás tú ahí, no te canses. No aceptes esa oferta del enemigo. Ve tú solo, no vengas con tu familia, no lo aceptes. Párate en Cristo y dile al enemigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Mi casa es una familia para Cristo. Mi casa es una familia para Cristo. Mis hijos son de Cristo y yo no voy a llegar solo delante de Dios. Mis hijos van a venir detrás de mí. Mi esposo va a venir detrás de mí. Mi esposa va a venir detrás de mí. ¿Y sabes por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque Él es soberano. ¿Quién se pondrá contra Dios que no quede avergonzado? Y te insto, te digo con todo mi corazón, yo pude palpar lo que fue en un día mis ojos abiertos. Y recuerdo perfectamente verme caminando en estos pasillos de la congregación y venía yo con mi mamá y me decía, mira, saluda a esta señora.
y yo le saludaba y le decía, hola, buenas tardes, y veía que la señora empezaba como a llorar y decía, no, pues si ungido no estoy regresando a Cristo, ¿qué pasó? Y pasaba con otra señora y me volvía a decir, salúdala, yo la saludaba y volvía a ver cómo su corazón se empezaba a quebrar y dije, ¿qué está pasando? Y me decía, somos los que estamos orando. Somos las del grupo. Somos las que ayunamos, somos las que creemos. Y cuando uno de nuestros hijos viene a Cristo, anima a los demás. No te canses, no te canses, no te canses. Tienes un Dios que te escucha y tienes una promesa para tu vida. Tú y tu casa servirán al Señor. No te canses, familia, no te canses, iglesia. ¿Lo recibes? Recíbelo, porque es la realidad. Nosotros no necesitamos plagas, tenemos a Cristo como un consumado, como un total para tu vida y para nuestras familias. Recíbelo, recíbelo. Ahora no necesitamos que vengan piojos, nada. Vino Cristo. Vino Cristo y nos redimió y nos compró. Ahora tomemos esto. Y ahora el rey de ese reino sigue con sus cosas y no dejaba ir al pueblo. Así es, vuelve a hacer una nueva oferta al pueblo de Israel, ¿verdad? Vuelve a llamar a Moisés, Éxodo 10, 24 al 28. Viene la novena plaga, vienen las tinieblas. Y dice así, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Fíjate qué tremendo. Te dice el amigo, bueno, pues ya estás avanzando demasiado. ¿Sabes lo que representaban las vacas? Su tesoro. Representaban su tesoro, representaban sus pertenencias y representaban la capacidad de dar holocausto. A través de los corderos se daba holocausto. Y entonces para nosotros es como si el enemigo viene y te dice, ve, pero no entregues tus diezmos. Ve, pero déjame tu economía a mí. No les creas, no les creas. Es una mentira, amado. ¿Y sabes por qué es esa mentira? Porque a través de eso el enemigo te tiene, te sujeta. Pero, Ever, solamente son los diezmos. Entiende que está mermando de ti. Está manteniendo un lazo a través del cual quiere tenerte firme. ¿Y cuántos de nosotros hoy eso es una lucha? ¿Cuántos de nosotros hoy eso es una lucha? Dicho sea de paso, además de diezmos, el no frutos, el no ofrendas. Ve pero no sirvas, ve pero no te metas tanto a la iglesia, no te metas tanto a eso. ¿Cuántos han escuchado? No vayas mucho, le dicen a los jóvenes, no vayas mucho, mijo, porque te van a absorber. Al rato van a querer que sirvas. Y al rato van los miércoles y luego quieren una reunión de hogar y luego quieren congresos. ¿Te das cuenta? Es una voz que te dice, no los frutos, no las pertenencias. ¿Sabes cómo lo veo yo? Es como dijeras, ve, pero mantente infértil. Qué tremendo. Y también puede ser otra cosa. La Biblia dice que donde esté tu tesoro estará ahí tu ¿qué? Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Puedes avanzar, puedes seguir adelante, pero a veces lo que ganamos, la ganancia es tesoro. Y tu corazón está aquí, pero está allá. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y queremos que veas todas estas cosas como artimañas del enemigo. Artimañas del enemigo. Nosotros somos coherederos con Cristo, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en estos días, viendo tiempo con Dios, vemos a un pueblo que llega y mira la tierra y no es capaz de poseerla, de tomarla. Porque quizás todavía tenía ciertas ligaduras, ciertas alianzas con ese reino.
Y en este tiempo Dios nos está llamando a cortar con todo eso que nos ata para poder entrar libres, ligeros y poseer la tierra que Dios nos da. ¿Quieres poseer la tierra? Lo que pisan tus pies es tuyo, porque eres hijo de Dios. Y finalmente, como todos sabemos esta historia de las plagas, viene la última plaga y muere el primogénito de todas las casas de los egipcios. Y entonces el faraón se da cuenta que no va a poder contra Dios, que no va a poder contra el Dios de Israel. Y finalmente le dice a Moisés: vete, ve y sal. Pero ¿sabes una cosa que sucede? Entonces Moisés y el pueblo salen y tienen delante un océano. Y pareciera que las circunstancias ahora son todavía más complicadas, porque está la salida, pero delante hay un océano. Y vemos como a un faraón en ese último intento va tras de ellos buscando aniquilarlos. Pero te voy a decir una cosa que sucede en estos momentos en tu vida cuando permaneces así. Es entonces que Dios viene a tu vida y a la de tu familia y abre el mar el 2. Es el momento en que Dios viene a tu circunstancia, cuando tú estás haciendo lo que te toca y dice: esta vez voy a partir el mar, y esta vez vas a pasar en seco, y esta vez mi mano poderosa va a ser aún todavía más palpable en tu vida. Y te quiero decir, amada iglesia, ten ese denuedo, ten esa persistencia, que el Señor ponga en ti ese celo por caminar una vida santa. Porque no solamente se trata de ti y de tu familia, se trata de esta nación, se trata de México, se trata de Puebla. Y vamos a ser nosotros, la iglesia, la que se levante y la que posea y la que tome y la que establezca. Es la iglesia la única que puede venir delante de Dios y clamar por esta tierra, y clamar porque cese todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Somos nosotros, pero tienes que caminar con las manos limpias. Tienes que caminar despojado de todo lo que te quiera atar a Egipto. Y se trata de Él. Se trata de su gracia en tu vida. Se trata de tomarlo. Porque Dios tiene ese anhelo para nosotros. Dios tiene ese anhelo para México, para tu familia. Yo sé que esas palabras que citamos al principio las tomas y las creemos. No hay condenación para nosotros, hemos sido llamados a libertad, pero ahora nos toca. Di conmigo: me toca. Ahora dile al del otro lado: te toca. Te toca salir. Te toca tomar decisiones. Te toca creerle a Dios y decir: yo me voy. Me voy, porque soy de Cristo, porque vino un Salvador en Jesús y yo ya no pertenezco al reino de este mundo ni a su cultura, y aún va a haber un océano de por medio, porque voy a vivir una vida diferente en la realidad de un rey. Y esto es real. Nos toca ser radicales. Así es que, amada iglesia, no hay otro camino. No hay otro camino. Necesitamos caminar vidas ligeras. Pablo decía: corre ligero la carrera que tienes por delante. Tienes que vivir vidas ligeras del peso del pecado, del peso de ataduras. Y entonces es cuando ves cómo el mar se parte en 2. Y entonces es cuando tú estás acercándote a una familia, ministras a un joven y ves cómo Dios le trae libertad. Porque tu vida empezó por romper cualquier ligadura con las tinieblas. Y entonces puedes ver cómo familias vienen a Cristo. Entonces puedes ver cómo Dios te utiliza con poder. Y lo necesitamos, te necesitamos. Necesitamos que la iglesia se levante. Necesitamos que la iglesia se levante. Dice Efesios en el verso 2, el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús. Esa es la posición tuya, amado. Esa es la posición de la iglesia. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es estar dispuestos a renunciar.
Es estar dispuestos a morir a cosas que sabes porque sabes. Y Dios está hablando de decir, ya detén eso, ya para eso, ya camina con manos limpias. Y sabes una cosa que creo, que hay un tiempo de gracia muy especial en estos días, en estos meses. El Congreso de Jóvenes que está por venir es una visitación poderosa de Dios, es una convocatoria de Dios, es una cita divina de Dios para muchos jóvenes, porque hay un decreto, hay un derramar de gracia sobre esta congregación, sobre nuestro Puebla y sobre nuestro México. Y en ese derramar de gracia y de amor, Dios está dando hoy la capacidad, el denuedo y la fe para que tú y yo cortemos con cualquier alianza con las tinieblas. Y hoy es el tiempo, iglesia, hoy es el tiempo. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes. ¿Estad pues qué? Convencido. ¿Estad pues qué? Firmes. ¿Cómo? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firme en tu posición. Eres hijo de Dios. Mira al que está a un lado. Míralo, te pido que lo mires. Esa persona vale la sangre de Cristo. Esa persona tiene un llamado y un propósito en Cristo. Necesita estar firme. Y muchas veces las artimañas del enemigo están diseñadas para que tú no tomes tu posición. Y si tú no tienes tu posición, no tienes autoridad. Y creemos que podemos, no podemos, porque sin Cristo nada. ¿Sin Cristo qué? Podemos hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Así que, amada iglesia, es un llamado para ti. Es un llamado para ti, es un llamado para tu casa, es un llamado para tu familia, para que tomes tu posición. Porque en tu posición podrás echar mano de tu armadura, de tus armas espirituales. Pero si no estás en tu posición, últimamente escucho mucho esto y se los quiero decir, el diablo se ríe. Y no lo vamos a permitir, ¿verdad que no? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el día de hoy queremos hacer un llamado a ti, que quizás tu tesoro está en el mundo. Un llamado a ti, que quizás sí miras el reino, pero también está muy de cerca el reino del mundo. Un llamado a ti, que quizás quieres avanzar, pero se te están olvidando tus hijos. Relación con tus hijos, sana relación con tus hijos, con tus padres, con tu familia, porque el llamado es que salgamos juntos como familia. Así es. Y si esa es hoy tu situación, quiero pedirte que te pongas de pie. Y vamos a pedirle primeramente perdón a Dios por no ser radicales. Y vamos a pedirle a Dios y entregarle nuestras vidas una vez más y renunciar a todo aquello que nos quiera robar esa libertad que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado. Hoy es un tiempo de gracia y hoy es un tiempo de salvación y hoy es un tiempo de romper alianzas con las tinieblas. Y yo quiero que cierres tus ojos y levantes tus manos y le digas así ahí, Señor Jesús, dile fuerte, Señor Jesús, yo te pido perdón porque tú me llamaste de muerte a vida y muchas áreas de mi vida no he querido renunciar a ellas. He querido seguir viviendo con un pie en el mundo y un pie contigo, Señor. Pero hoy, Señor, declaro que la sangre del Cordero es suficiente para que mi vida sea llamada a una vida en libertad. Renuncio
a cualquier alianza con las tinieblas. Renuncio a cualquier derecho legal que yo le haya dado al enemigo. El día de hoy declaro que la sangre del Cordero pudre todo yugo. Declaro que la sangre del Cordero trae libertad a mi vida. Y declaro que para mí y para mi familia hay libertad. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Porque yo seré de los que me levante por México. Porque yo, Señor, seré de los que levante las manos y diga: heme aquí. Yo voy a responder, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque hablas a mi vida, no en condenación, no porque me quieres traer a libertad, Señor, porque anhelas que vivamos en la libertad que nos has dado. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor.